Determine una expresión para el campo eléctrico en el interior de una esfera sólida cargada de radio R. ¿Qué tal, mis queridos amigos cultos y racionales? Estamos ya con el curso de electromagnetismo y seguimos con el tema de ley de Gauss. Ahora nos viene un ejercicio práctico, ¿no? Un ejercicio muy popular en los cursos de electromagnetismo, ¿no? De física 3, física 4 de las carreras universitarias. En ese caso, nos piden determinar la expresión para el campo eléctrico dentro de una esfera sólida, ¿ok? O una esfera maciza, ¿no? Una esfera cargada. Muy bien. En ese caso, nosotros habíamos analizado distintos casos, ¿no? De esferas donde calculábamos incluso el campo eléctrico a las afueras de la esfera, ¿no? Lo habíamos hecho tanto como para la ley de Gauss, haciendo la demostración, como simplemente de la forma integral, ¿no? O de la forma integral para el campo eléctrico, sin aplicar la ley de Gauss. En ese caso, haciendo uso ya de la ley de Gauss, todo ese análisis se reduce completamente. Entonces, aquí, para la ley de Gauss, sí o no, que lo que tengo que hacer o analizar aquí sería el campo eléctrico justo en el interior, ¿no? O sea, decir, vamos a poner por acá, para un R menor que R. ¿Este R qué es? Donde este R minúscula es el radio de una superficie gaussiana. ¿Qué habíamos dicho acerca de la superficie gaussiana? Que la superficie gaussiana es el perímetro, o mejor dicho, es la superficie, propiamente dicho, ¿no? Es una superficie que recubre simétricamente un objeto cargado, ¿no? En este caso podría darse como una esfera. ¿Qué es lo que me ayuda esta superficie gaussiana? Esta superficie gaussiana me ayuda a mí a poder analizar o poder determinar el módulo del campo eléctrico o vectorialmente, ¿no? De manera vectorial. ¿Cómo era esa expresión para poder determinar el campo eléctrico? Aquí está, ¿no? A ver dónde lo tenemos. Bueno, acá por acá creo que está. ¿Verdad? Plegando justo la ley de Gauss, ¿no? Como hemos dicho. Ahí está. Una superficie cerrada, que en este caso sería la superficie gaussiana, de la integral del campo eléctrico, ¿no? Que sale o ingresa en esa superficie, producto punto multiplicado por el diferencial de área de esa misma superficie. Y todo eso se demostraba que era igual al campo, o mejor dicho, es igual a la carga encerrada dividido con su permitividad eléctrica. Bien, entonces hay que interpretar bien todos los parámetros que integran en esa fórmula, ¿no? Sabemos nosotros que el campo eléctrico es la magnitud que se mide justo en la distancia donde se encuentra la superficie gaussiana. O sea, si yo lo quiero determinar a una distancia r minúscula, el campo eléctrico va a ser medido hasta esa distancia r minúscula, ¿no? Justo en el punto donde está la superficie gaussiana. La superficie gaussiana es como si fuera el medidor, ¿no? Del campo eléctrico. En la parte, haciendo una analogía en lo que es circuitos eléctricos, el voltímetro sería el medidor de voltaje. En este caso, la superficie gaussiana sería el medidor del campo eléctrico, ¿no? Justo en esa distancia donde esté ubicado, ¿no? Entonces, si yo lo mido a una distancia r, quiere decir que voy a medir el campo eléctrico a una distancia r.
¿ok? Todo depende de dónde yo ubique mi superficie gaussiana. Muy bien, entonces entendido eso, tenemos eso, ¿no? El campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área. Este diferencial de área, como habíamos dicho, es el diferencial de esa superficie gaussiana. ¿Ok? Entonces, toda esta expresión de aquí va a ser medido con respecto a la superficie gaussiana. Y la otra expresión, que va en este caso en el lado derecho, depende ya del punto de origen del campo eléctrico. O sea, la carga encerrada que origina ese campo eléctrico o que originará ese campo eléctrico. ¿Ok? La carga encerrada, como su nombre lo dice, es la carga que se encuentra en el interior de la superficie gaussiana. Entonces, esa interpretación también es muy importante aquí, ya que si yo quiero calcular el campo eléctrico en el interior de una esfera, sabemos nosotros que la distribución de carga en este caso será volumétrico, ¿verdad? O sea que la carga va a ser distribuida en todo el volumen de la esfera. Entonces, si yo simplemente voy a medir el campo eléctrico en el interior de esa esfera, quiere decir que no estaré tomando todo el campo, o mejor dicho, toda la carga en su totalidad, ya que toda esa carga en su totalidad estaría distribuido en toda la esfera, pues, ¿no? Entonces, si solamente cojo una parte de la esfera, no estaría cogiendo toda la carga en sí, o toda la carga total, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de calcular aquí, o debemos de plantear en la expresión que a nosotros nos piden aquí, ¿ok? En este ejercicio. Muy bien, entonces voy a trazar con otro color mi superficie gaussiana. Entonces mi superficie gaussiana va a estar justo en el interior, ¿verdad? Porque es lo que yo quiero calcular, justo en el interior de la esfera. Entonces voy a trazar mi superficie gaussiana. Lo que está en amarillo será denominado como superficie gaussiana. Entonces, esa superficie gaussiana va a tener un radio R minúscula. Muy bien. Entonces, yo ya tengo planteado lo que voy a medir aquí, pues, ¿no? Tengo definido a mi R minúscula, que será definido como el radio de mi superficie gaussiana. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Gauss, ok, para una superficie cerrada, ¿no? La integral del campo eléctrico medido en ese punto de la superficie gaussiana por el diferencial de área de esa superficie gaussiana, ¿no? Y esto es equivalente a la carga encerrada, o toda la carga que está o que se encuentre en el interior de esa superficie gaussiana. Ok, entonces es muy importante eso lo que se está mencionando, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, como este diferencial de área no depende directamente del campo eléctrico, entonces podemos nosotros hacer la integración directa, ¿no? O sea que el campo eléctrico sería de frente, ¿no? Y viendo y tomando en cuenta también que ese vector del diferencial de área es una normal, ¿no? O sea, una normal con respecto a la superficie gaussiana. ¿Ok? Entonces, si es normal, quiere decir que tanto el campo eléctrico como el diferencial de área tienen la misma dirección, ¿no? Y vemos que si asumimos que tiene cargas positivas, esa superficie gaussiana que lo estoy tomando, entonces el campo eléctrico va a salir de esa superficie, entonces van a tener la misma dirección tanto el diferencial de área como el campo eléctrico. Eso que quiere decir que el ángulo entre los dos será de 0 grados, y como tenemos un producto escalar, coseno de 0, 1.
Muy bien, entonces sería simplemente E por A, medido modularmente, ¿no? Ya haciendo la integración también, como habíamos mencionado. Perfecto, entonces mi ecuación quedaría reducida de esta manera, ¿verdad? Muy bien, ahora defino las variables que a mí me interesan. Como yo quiero determinar el campo eléctrico de espejo será igual a la carga encerrada dividido área multiplicado por permitividad eléctrica, y en este caso del vacío. Muy bien, ahora tengo que definir lo que tiene que ver con el área y con la carga encerrada. Bueno, al tratarse de una superficie esférica, el área será igual a la ecuación, ¿no?, para una superficie esférica, que es 4pi. En este caso, ¿qué radio estaría tomando? El radio de mi superficie gaussiana, ¿no? Sería r minúscula al cuadrado. Muy bien, ya está. Rápidamente ya he definido mi área. ¿Ok? Ahora me faltaría definir lo que corresponde con mi carga encerrada. Ok, voy a encerrar esto. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a calcular mi carga encerrada? Ese sería el punto en sí, ¿verdad? Bueno, para definir la carga encerrada, en primer lugar, tengo que tomar en cuenta si esa carga distribuida es uniforme o no uniforme. Entonces vamos a hacer, en primer lugar, vamos a asumimos una carga uniforme en todo su volumen, ¿no? Distribuida, vamos a poner en primer lugar distribuida. Uniforme. O sea que, ¿qué quiere decir? Que en cualquier punto de la esfera, aunque el sector de la esfera va a tener la misma densidad, ¿no? Ahí aparece también otra palabrita, ¿no?, a lo que nosotros vamos a definir como densidad de carga volumétrica. Sabemos nosotros que la densidad de carga volumétrica, al ser uniforme, quiere decir que en toda la esfera va a ser una constante. Eso es muy importante, ¿no? Ya que teniendo una densidad de carga volumétrica uniforme, vamos a poner aquí, esta es densidad de carga volumétrica. Entonces el análisis va a ser simple nada más, no vamos a tener que aplicar ni diferenciales ni nada de eso para la densidad de carga, ¿no? Ya que como es constante, quiere decir que en cualquier punto de esa esfera va a tener el mismo valor. Perfecto. Entonces voy a definir también que existe una totalidad dentro de la esfera como Q sub t. ¿Qué sería Q sub t? Sería la carga total en la esfera. Ok, entonces viene otro parámetro que también debemos tener en cuenta. Entonces estamos mencionando ya lo que tiene que ver con la densidad volumétrica y además con lo que tiene que ver con la carga total, ¿no? Normalmente esta carga total a uno le puede dar por dato, ¿no? Puede decir que esta esfera esté cargada con 100 microcoulomb, ¿no? Ya obviamente ya te lo está dando. Muy bien. Ahora, como a mí me interesa la carga encerrada y teniendo, entonces, para un radio que es menor al radio de la esfera, ¿no? Este es el radio gaussiano, de la superficie gaussiana, es menor que R, entonces, obviamente, que la carga total va a ser sí o sí mayor que la carga encerrada. Bien, eso lo habíamos explicado al inicio, ¿verdad? Justo planteando los casos donde teníamos donde
tomamos en cuenta una superficie que está por dentro de una distribución de carga. Entonces, es lo que habíamos dicho, ¿no? Al inicio. Ahora, teniendo ya el criterio de que la carga encerrada tiene que ser menor que la carga total, necesito encontrar la expresión, pues, ¿no? Para esa carga encerrada. Ahora, ¿cómo la encuentro? Muy bien. Como yo sé que la densidad de carga volumétrica es constante, entonces puedo yo plantear esto. Fíjense bien. La densidad de carga volumétrica será definido en este caso, o lo puedo definir como la carga total, sí o no. Si yo cojo toda la esfera, será definido como la carga total entre el volumen total. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, puedo yo entonces definir cuál será mi valor para mi densidad de carga. Bien, como esta carga total, como ya les dije, es lo que a mí me pueden dar por dato, o lo más normal es que a mí me den por dato, puedo definir también, teniendo el radio de la esfera, el volumen total, sino que sería simplemente el volumen de la esfera. En este caso, geométricamente sería 4 tercios pi por radio al cubo, ¿no? En este caso sería el radio de la esfera, ¿verdad? Porque estamos cogiendo el volumen total. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces defino mi densidad de carga volumétrica, será definido como la carga total dividido 4 tercios pi por radio al cubo. Muy bien, manipulo esto un poco. El 3 sube, sería 3 veces la carga total dividido 4 pi. Muy bien, 4 pi por radio de la esfera al cubo. Perfecto. Entonces ya tengo mi expresión para mi densidad de carga volumétrica. Esa densidad de carga volumétrica es igual en cualquier sector de la esfera. Entonces, si yo quiero únicamente medir en un radio R, ¿qué quiere decir? Que la carga encerrada en función de mi densidad de carga será igual, si yo paso a multiplicar, será igual a mi densidad de carga volumétrica multiplicado por, en este caso, el volumen de mi superficie gaussiana, ¿verdad? O lo pongo en simples palabras, esta densidad de carga que yo acabo de definir tiene que ser igual como una carga encerrada dentro de esa superficie gaussiana. Y esto yo sé que es igual a 3Q, o 3 veces la carga total, dividido como 4pi por r al cubo. Esto, ¿por qué se cumplía? Porque teníamos una carga uniforme. Como es una densidad constante, entonces para cualquier sector dentro de esa esfera se cumple lo que hemos planteado. Muy bien, entonces con esto prácticamente ya tenemos definido cuál es mi carga encerrada, ya que mi carga encerrada, despejando, será igual a 3 veces la carga total dividido 4pi por r cubo multiplicado por mi volumen de la superficie gaussiana. ¿Y a qué va a ser igual mi volumen de la superficie gaussiana? Al volumen de la esfera que representa esa superficie gaussiana, ¿verdad? Entonces en este caso será 4 tercios por pi por radio al cubo. En este caso representaría mi radio de la superficie gaussiana.
¿verdad? Entonces mi carga encerrada será igual 3 por Q sub D dividido 4pi por radio al cubo, ¿no? Este radio es de mi esfera, ¿verdad? Multiplicado por el volumen de la superficie gaussiana, que será simplemente 4 tercios por pi por r al cubo. Muy bien, 3 y 3, 4 y 4, pi y pi se simplifica. Entonces mi carga encerrada sería simplemente mi carga total multiplicado por, si se dan cuenta, ¿no? Sería la relación entre los radios, ¿no? Y todo esto al cubo. Señores y señores, entonces ya tendría mi expresión para mi carga encerrada. Entonces simplemente queda reemplazarlo en mi ecuación para el campo eléctrico. Muy bien. Habíamos dicho que el campo eléctrico aquí es igual, era igual a la carga encerrada dividido permitividad eléctrica del vacío por el área, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico será igual, reemplazo aquí, sería Q sub T, la carga total, multiplicado por la relación de los radios, ¿no? Elevados al cubo, y esto multiplicado 1 por E sub 0 multiplicado por el área. Esta área ya lo habíamos definido, ¿no? Que es el área de mi superficie gaussiana, o la superficie, ¿no? 4 pi por r al cuadrado. Y bueno, aquí yo puedo simplificar, ¿no? Un poco las r's, ¿no? Las r's de la superficie gaussiana, y ya tendría definido mi ecuación para mi campo eléctrico, justo en el interior de esa esfera. Muy bien, mis queridos amigos, un ejercicio interesante, ¿no? Para poderlo practicar, ¿verdad? Muy interesante. Algo que quería mencionarles es que en el anterior ejercicio nosotros habíamos planteado un caso donde teníamos un campo eléctrico variable, ¿no? Y que en ese caso nosotros lo habíamos resuelto por la forma diferencial, ¿no? Que era la clásica ecuación de la primera ecuación de Maxwell. Entonces, algo que se tiene que tomar en cuenta aquí es que esta expresión, o simplemente ustedes me dirán, ¿por qué eso no lo pude haber aplicado acá? ¿No? Y simplemente la pregunta, o mejor dicho, la respuesta sería que nosotros aplicamos aquí esta expresión, ya que en el ejercicio nos daba una expresión para el campo eléctrico. Entonces, la respuesta simplemente sería que cuando a mí me dan una expresión para el campo eléctrico, yo lo puedo determinar con la expresión diferencial de la ley de Gauss, ¿no? O simplemente aplicando la primera ecuación de Maxwell, ¿no? Donde se hace la divergencia del campo eléctrico. Cuando a mí me dan o me dicen simplemente que determine el campo eléctrico, entonces no, lo lógico es seguir los pasos de mi ecuación integral, ¿no? De la ley de Gauss. Aquí, si yo quiero llegar a la expresión del campo eléctrico, tengo que aplicar divergencia. Entonces simplemente la divergencia, en ese caso me va a ayudar a mí a poder llegar a mi caso inicial, ¿no? Simplemente eso. Y ya.
Entonces, si yo quiero ayudar, si yo tuviera esto al inicio y me piden determinar la densidad de campo o la carga, o mejor dicho, si me piden determinar la densidad de carga, simplemente lo que tengo que hacer es regresar a mi expresión inicial. ¿Y cómo lo regreso? Simplemente aplicando la divergencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la divergencia sería el camino de regreso de mi primera ecuación que yo he aplicado de la ley de Gauss, ¿no? Y bueno, eso es simplemente como dato importante que quería mencionar. Muy bien, entonces nos quedaríamos de aquí. Ya nos encontramos en una próxima ocasión. Conmigo será hasta la próxima. Chao.